Buenas noches a todas y todos los que nos están viendo. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes en este espacio generado a través del Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia, una articulación de los actores económicos con visión de género, a través del cual estamos pretendiendo incidir en espacios de decisión en las facetas privadas y públicas. En este momento tenemos el grato gusto de estar con Maricruz Bayá Claros, que es la candidata a presidencia del partido ADN. En este sentido, te doy la bienvenida, Maricruz. Mónica Chuquimia, que es la coordinadora general del comité, está con nosotros. Y a todos los que nos están viendo, te cedo la palabra, Maricruz, para que puedas exponer tu plan de gobierno con incidencia en género, después de lo cual se abrirá las correspondientes rondas de preguntas. Muchísimas gracias por tu apertura y por estar hoy con nosotros. Te cedo la palabra, Maricruz. Muchísimas gracias a todas al comité directivo de las mujeres emprendedoras y empresarias. Realmente es muy importante este diálogo porque estamos hablando de nosotras. De nosotras en condiciones de una lucha desigual, en condiciones de gobiernos que hasta ahora han generado una administración de la desigualdad, donde la mujer ha tenido el peor elemento, es decir, en este caso, tal vez no sea las peores políticas públicas, sino las más dañinas porque nos han considerado inexistentes. No ha sido suficiente el 52 para visibilizarnos con el voto, sino que la situación macroeconómica de nuestro país, de la región, ha generado una conducta de importante invisibilidad para la mujer. Tal es así que hemos tenido nosotras que buscarnos las formas, las condiciones para generar no solamente fuentes laborales para nosotras, sino también condiciones de sobrevivencia al no contar con muchas oportunidades a partir del sistema educativo, del sistema sanitario, que han ido cobrando en alguna medida mejores pautas a lo largo de los años y que sin embargo el tema de hablar de emprendimientos con visión de género o de empresas, pequeñas empresas o medianas empresas dirigidas, fundadas y consolidadas por mujeres, es un verdadero desafío. Esto abre sin duda una agenda de la mujer, una agenda que no solamente está compuesta por cómo se debe sobrevivir, sino cómo se debe existir en una sociedad tan desigual como la nuestra. Digo esto porque a estas alturas no solamente no nos ha servido para desarrollar en la agenda democrática de nuestro país una ley y unas normas que establecen la paridad en el proceso de representación, porque en este momento me constituyo en la única candidata a la presidencia mujer y con una responsabilidad enorme. Tenemos dos vicepresidentas, dos candidatas a la vicepresidencia, y ninguno de los otros binomios ha cumplido con la ley. No ha cumplido la mujer. ¿Cómo puede ser posible que la paridad sea solamente para senadores, es decir, debajo del binomio, y que no se deba cumplir en los binomios? Y esto plantea no solamente un problema en la agenda de representación para las mujeres. Por eso cuando debemos hablar, por lo menos desde esta candidatura, cuando debo hablar, debo hacerlo en el nombre de todas nosotras, porque el sistema de la administración pública debe asumir que debe haber mirada de mujer, pero no una mirada de mujer de relleno, no una mirada de mujer temerosa por el acoso político, sino una mirada de mujer en libertad para generar una agenda de emprendimiento, de desarrollo, de libertad económica para las mujeres.
En este sentido, esta agenda, este proyecto que estoy presentando en realidad, porque no es un programa de gobierno, no intenta en ningún momento ser un programa de gobierno, sino un proyecto país. Y es un proyecto país complementario desde la mirada del hombre y de la mujer, y de la mujer y del hombre. Es decir, es una mirada que se hace de manera conjunta para generar un país diferente. Hasta hoy habíamos tenido, les decía, una administración de la desigualdad y parece que la igualdad ha sido patrimonio de izquierda, de derecha, de populismos, en este caso, de hombres o de mujeres, vendría a ser la próxima pregunta. El tema de la administración de un Estado igualitario no es un patrimonio ni de género, ni de ideologías, ni de oportunismos. La igualdad es un patrimonio humano y debemos partir de ahí para diseñar un proyecto de país. Mucho más en este contexto tan difícil que ha demostrado la pandemia. Por eso es que, sobre todo en el ámbito que nos toca a nosotras, las mujeres, no podemos estar al margen de la generación de políticas que puedan coadyuvar a la implementación de las autonomías. Pero este es un debate también de entre hombres y mujeres, si la autonomía tuvo o no una posibilidad de desarrollo nacional. Hay posturas que avalan o que se refieren también al federalismo. Ese es un tema que nosotros debemos abordar desde una perspectiva de Estado, no desde una perspectiva de partido, ni de género, ni de ideología, sino como una perspectiva de necesidad de país. En este sentido, uno de los elementos fundamentales para articular políticas de Estado en todas las áreas, necesitamos desarrollar un elemento fundamental, que es la erradicación de la pobreza. La erradicación de la pobreza para nosotras es fundamental, porque la pobreza tiene cara de mujer. La pobreza, la iniciativa, la innovación, la sobrevivencia en Bolivia tiene cara de mujer. En este sentido, es fundamental realizar un acuerdo productivo nacional. En este acuerdo debe sustentarse sobre la base de un desarrollo socioeconómico, en este caso, diversificado y fundamentalmente sostenible. Los tres pilares fundantes del proyecto país que presentamos es la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de la inclusión de la mujer en los parámetros productivos del país. No podemos hablar de un desarrollo, no podemos hablar de una estabilidad macroeconómica, no podemos hablar ni de reordenamiento del gasto público, ni de reordenamiento de las gestiones de empresas públicas, ni de reformas administrativas o tributarias, sin considerar en esto no solamente la realidad que vive el país, sino sobre todo la realidad que enfrenta la mujer cada día en el ámbito productivo. Es muy importante, decía, en este caso, cuando nos referimos nosotros a la producción, no solamente el fortalecimiento de determinados sectores productivos, sino también la generación de una producción responsable, que nos permita generar un plan estratégico, económico, social, que pueda coadyuvar a fomentar, a consolidar y fortalecer los pequeños emprendimientos, las medianas empresas y las grandes empresas. Y en ellas, y fundamentalmente a partir de ellas, la inclusión de la mujer, porque hay algo que no podemos olvidar nosotros en este ámbito, que la estrategia de la equidad, la estrategia en este caso, de la productividad, van de la mano.
hasta ahora, cuando nosotros hablamos del proceso de desarrollo, cuando escuchamos las grandes políticas gubernamentales, las políticas públicas, uno se pregunta, ¿y de qué trabaja la mujer? ¿Qué hacemos nosotras? ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? Y salimos a las calles, como he estado recorriendo las calles del país hasta ahora, y he estado viendo solamente en el obelisco. En el obelisco de La Paz, en ese pequeño triángulo, hay 45 puestos de venta. Los he contado uno por uno. Y de esos 45 puestos, hay 30 mujeres. Me vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué trabajamos las mujeres? En mi condición de maestra universitaria, de 200 maestros, menos del 50% somos mujeres. En mi condición de voluntaria, cuando nosotras ayudamos a otras mujeres, somos las mujeres las que ayudamos y tenemos un 10% de varones que participan en el voluntariado para dar de comer, para formar, para fortalecer. Por eso es que la agenda del gobierno, la agenda gubernamental, es insuficiente si no se establece una política de Estado para resolver la problemática productiva de desarrollo, de capacitación y de transformación que implica la participación de la mujer, no solamente en el ámbito laboral, político o económico, sino en el ámbito de la transformación del Estado boliviano. Por eso, entre nuestros planteamientos, nosotros tenemos para desarrollar la agenda de la mujer, que queda pendiente, la creación del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, ese ministerio va a ser insuficiente si no se genera una política de Estado. Si seguimos dependiendo de políticas gubernamentales, de cálculo político, de cálculo electoral, que no resuelven nada, sino el costo-beneficio desde la perspectiva del partido político. Esta creación del Ministerio de la Mujer tiene que ver fundamentalmente para abordar, para generar las políticas de Estado, la política de Estado, las políticas públicas que nos permitan desarrollar planes y programas y proyectos de capacitación, de perfeccionamiento de la mujer, para que pueda generar emprendimientos. Pero no es solamente sentarse a coser los barbijos para venderlos con determinado modelo, no. Si se lo hace, hay que incentivarla. No hay que ahogarla impositivamente. Hay que incentivarla. Hay que incentivar a través del mecanismo, en este caso, que generan los impuestos, pero también financieramente. Porque no se puede tener emprendimientos que avancen. El 2017 es realmente apabullante. Ese año se cerraron 60,000 emprendimientos, pequeños emprendimientos. La mayoría, más del 50% de esos pequeños emprendimientos, eran conducidos por mujeres. La mayor parte de los migrantes, de la gente que exportamos como país, son mujeres. Porque son las primeras que van a salir y van a decir, bueno, voy a trabajar por mis guaguas. Entonces, cuando nosotros diseñamos un proyecto de país, tenemos que hacer desde plantear un plan nacional de inversión estratégica. Y un área de inversión estratégica es el emprendimiento femenino. Porque esa es la posibilidad que tenemos de generar
la reactivación económica en el país. Por eso decía que la pobreza, que el trabajo, que la incertidumbre no solamente tienen cara de mujer, tienen esfuerzo de mujer. El desarrollo, la posibilidad de una reactivación económica, tienen rostro de mujer. Porque a este paso no nos sirve solamente hablar de los temas de hidrocarburos, que en este caso el tema de los hidrocarburos ya va mermando y vamos a tener una crisis en ciernes en los próximos meses. Y tenemos que apostar a una reactivación económica de verdad que deba resolver y que debe resolver de manera definitiva los problemas estructurales de desigualdad en el país. Y cuando decimos esto, estamos hablando de este sistema productivo que debe apoyar, que debe fomentar el emprendimiento de las mujeres. Porque esa es la garantía de una reactivación económica viable. Desde nuestras casas o desde nuestros talleres o en nuestras pequeñas empresas, estamos produciendo. Pero con todo lo que producimos, tenemos también sobre nosotras el tema impositivo. Precisamente ayer que conversaba con las mujeres hoteleras en Oruro, hablábamos de esto, de que por 10 pesos cierran el hotel o cierran un pequeño supermercado. Cuando no se sabe que el pequeño emprendimiento, la mediana empresa y la empresa dirigida por mujeres no va a ir a estafar al Estado. Pero necesita impulso, necesita apoyo, necesita incentivo. Y esto no solamente tiene que ver con el tema de créditos blandos o con el tema de apoyos impositivos. Tiene que ver con la posibilidad, con la generación de los vínculos comerciales con otros estados para fomentar, no solamente en el caso de los pequeños emprendimientos, la salida de los productos, sino que estos vayan teniendo un crecimiento. Que el pequeño emprendimiento se convierta mañana en una mediana empresa y que la mediana empresa tienda a convertirse en una gran empresa. Esa es la tarea de un Estado, de un gobierno, porque de eso depende no solamente el ingreso económico, no solamente el crecimiento económico de un país, sino también el desarrollo económico al cual nosotros apuntamos. Sabemos que el crecimiento económico en los últimos años ha sido básicamente un programa de cálculo político, de crecimiento, una cosa luminaria. Hemos crecido 4.5, llegamos un poquito más y hay doble aguinaldo para hacer una distribución de todos los recursos. Esto que nosotros estamos contemplando nos ha llevado a esta situación, a un sobrecalentamiento económico que no tiene mayor proyección porque no tiene inversión. Las remesas tampoco han generado un movimiento adecuado para gestar industria, para gestar un desarrollo económico, sino para apostar a un crecimiento económico. Esta diferencia es la que nosotros proponemos resolver. Debemos apuntar a un desarrollo económico, es lo que permite no solamente promover un emprendimiento o fomentarlo, sino consolidarlo y fortalecerlo y promover el crecimiento de este emprendimiento para su conversión en una mediana empresa e ir evolucionando en la manera a través de que el Estado se convierte en ese vínculo, en ese puente para generar los vínculos comerciales con otros países en condiciones de ventaja. Son los pequeños emprendimientos de hombres y mujeres que van a coadyuvar a resolver el problema económico. Porque el tema, nosotros lo estamos viendo, el Estado, el gobierno no puede ser una bolsa de empleo. Hasta ahora ha sido una bolsa prebendal de empleo, al que no le importa absolutamente nada y deja abandonado al resto del país en sus emprendimientos. Y esto es algo que no puede pasar, no puede seguir pasando. Nosotros necesitamos desarrollar
las capacidades. Hemos visto que los mayores problemas que tiene la mujer para desarrollar un pequeño emprendimiento o tener una autonomía económica para la producción es la educación. Y es en ese sentido que nosotros vamos a desarrollar las becas para las mujeres, para formarlas, para actualizarlas. No solamente se trata de vencer el analfabetismo sabiendo firmar o llevando a una mujer para que firme y solamente para que firme las papeletas de voto. Hay que desarrollar su forma de pensar, hay que desarrollar su capacidad de decidir, su capacidad de producir, su capacidad de crecer. Y eso empieza con la educación. Eso empieza con reconocer el valor que tiene la mujer en el proceso de transformación de un Estado. No es solamente para una persona que debe ser subvalorada. La mujer no es un objeto, la mujer es un sujeto. Y es un sujeto que transforma, y transforma con su aparato y con su aporte productivo, no solamente a la producción de un Estado, sino a los niveles de productividad que hacen al desarrollo económico. Entonces, aquí es muy importante desarrollar los talentos de la mujer en todas las áreas. Nosotros estamos proponiendo estas becas, estamos proponiendo además el Internet gratuito para alumnos, para docentes, independientemente de que sean hombres y mujeres. Pero necesitamos hacer una incidencia fundamental en el tema de la mujer, sobre todo por los altos índices de feminicidio que sufre nuestra sociedad, por los altos índices de maltrato intrafamiliar que estamos recibiendo las mujeres, por la alta tasa, no solamente de ultraje familiar, sino de ultraje institucional a través del acoso, de ultraje social, de ultraje político también en estos acuerdos que ustedes podrían observar a lo largo y ancho del país en esta elección. Si ustedes van y encuentran a las mujeres y les preguntan, ¿has hecho un acuerdo para ir primero? Sí, porque me ha dicho que cuando lleguemos yo tengo que firmar mi renuncia. Es decir, es una pantalla, es algo tan artificial el tema hoy de la paridad que ni siquiera los binomios todos tienen una participación de la mujer, ya sea en la presidencia o ya sea en la vicepresidencia, sino solamente 3 binomios de los 8 que estamos concurriendo, o de los 7 en este caso que hemos visto. Entonces, estos elementos hacen a la necesidad de establecer no solamente este ministerio, sino empezar a desarrollar una verdadera agenda de la mujer. Necesitamos apostar a la igualdad, necesitamos generar parámetros, políticas, mecanismos, no solamente discursivos, sino planteamientos reales que tengan que ver. Pero también me atrevo a decir que todas estas políticas públicas que hemos tenido hasta ahora, las políticas gubernamentales, han estado en el marco de lo que significa el trabajo de memoria o de resultados de consultoría. Esto es importante, ciertamente, pero no refleja la verdadera realidad. Nosotros necesitamos, por eso estamos planteando la creación del Ministerio de la Mujer, porque vamos a convocarlas a ustedes, vamos a convocar a todas las instancias, instituciones, organizaciones que tengan que ver con el tema de la mujer en el ámbito de la producción. ¿Por qué? Porque juntamente con ustedes tenemos que desarrollar las políticas de Estado y las políticas públicas. No podemos gobernar de memoria. Podemos gobernar con directrices que vienen de los organismos internacionales que hacen una base común de datos, de circunstancias, pero no son las mismas de un estado a otro. Y no sabemos el grado y la incidencia porque los datos que tenemos del INE son datos que reflejan una realidad artificial hace 15 años atrás. Entonces necesitamos que las mujeres emprendedoras, que las mujeres que están involucradas en el desarrollo, en la protección y en la garantía de los derechos de la mujer se involucren. Y sean todas estas instancias que se reúnan y definan quién va a ser la primera mujer ministro del Ministerio de la Mujer. Que no defina Maricruz Vaya. Porque a final de cuentas, yo solamente voy a administrar los recursos
voy a administrar las oportunidades y voy a promover. Yo soy una servidora pública más. Eso debe ser el presidente, no un caudillo y no el que tiene la última palabra, porque se gobierna entre todos. Esa es la propuesta con visión de país que nosotros le estamos planteando a Bolivia, porque creemos que la patria es primero. La patria la conformamos hombres y mujeres de distintas edades, de distintas estructuras sociales, de distintos credos, de distintas opciones. Por eso, hablar de un proyecto de país no solamente es rescatar el tema de la agenda democrática, del fraude que hemos tenido durante los últimos 15 años en los procesos electorales, de mejorar la condición y la calidad de la democracia, que no pasa solamente por un sistema financiero, pasa por una condición de equidad. Tiene un minuto más, doctora. Simplemente decir eso a todas las mujeres. Esta es una candidatura de las mujeres de Bolivia para proponer la agenda de la mujer y para resolverla de manera estructural. Muchísimas gracias. Hemos escuchado atentamente el plan de gobierno, bueno, el proyecto de país que usted está proponiendo. A continuación, y siguiendo un poco el programa del presente conversatorio, voy a ceder la palabra a Mónica Chuquiña para que haga la primera de las preguntas de la ronda. Mónica, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María de la Cruz, por tu tiempo. Y bueno, comentarte que el Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia ha realizado una investigación en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, para relevar las demandas de mujeres empresarias y emprendedoras, donde hemos establecido una agenda de reactivación económica con visión de género. Como tú bien lo has dicho, es importante velar por el bienestar no solo de mujeres, sino de hombres y también de agrupaciones, de otras agrupaciones, como la agrupación LGTB y como también emprendedores afrodescendientes que se encuentran en la línea de pobreza. En esta agenda te comento que el primer eslabón, bueno, son 10 pilares, de los cuales como comité vamos a impulsar o queremos promover que se puedan desarrollar políticas públicas en los primeros 4. Y los primeros 4 es el acceso a financiamiento, el segundo es acceso a mercados, el tercero es el tema de la democratización del trabajo del cuidado y poder mejorar las condiciones impositivas y laborales para que este sector emprendedor y empresarial pueda reactivarse económicamente. Entonces, en este sentido, yo quisiera saber cuál es tu propuesta para que emprendimientos y empresas, ¿no? Micro, pequeñas, medianas empresas donde las mujeres tenemos mayor participación, puedan acceder al financiamiento. Ya que el día de hoy tenemos varios productos financieros como es el crédito y otros que todavía han limitado el acceso a los sectores más vulnerables. Y en esta investigación establece que uno de los pilares es poder buscar o poder acceder o poder brindar esas herramientas de acceso a financiamiento por estas agrupaciones. ¿Cuál es la propuesta de tu gobierno? Lo quisiéramos escuchar. Mira, los pequeños emprendimientos, los micros emprendimientos, las medianas empresas han estado muy abandonadas. El tema del acceso a los préstamos son inalcanzables. Cuando uno quiere hacer un desarrollo de un pequeño emprendimiento, uno no cuenta con los recursos, precisamente está buscando las formas de sobrevivir. Está buscando la forma de encontrar una ruta, tiene la creatividad, tiene el talento para una determinada labor, para un determinado producto. ¿Sí? Yo misma he sido parte de esta idea, porque a mí me gustan hacer los panetones y alguna vez he pensado voy a hacer un pequeño emprendimiento de unos panetones que son la locura de alguna gente, y yo tal vez eso me vaya bien si el derecho no me funciona. Pero cuando he querido obtener un préstamo, realmente me han puesto una lista de cosas. Yo que soy docente, mejor viviré de la docencia y ya no hago un pequeño emprendimiento, porque eso quería hacerlo con algunas personas de mi comedor, donde yo he cocinado
durante muchos años y quería emprender con ellas esto. Entonces, ahí he podido observar que no hay una posibilidad, no hay una apertura, no hay créditos blandos. Los créditos son inalcanzables para la forma en la que uno está empezando. Y uno dice, bueno, voy a tomar uno de estos préstamos, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo lo pago? ¿No? Entonces, aquí tiene que haber un firme apoyo del gobierno para desarrollar, para coadyuvar a desarrollar. Eso significa acceso a créditos blandos. No te estoy diciendo que se va a hacer caridad o se va a regalar, no. Se está prestando. Se está prestando y se puede incluso inducir a la configuración de cooperativas que puedan generar mejores y mayores cantidades de producto, ¿no?, que puedan salir en condiciones de mucha más ventaja hacia afuera. Ahora, el acceso de mercados pasa primero por conquistar tu mercado interno. Y el mercado interno es imposible con el contrabando. Es imposible. Entonces, si nosotros no vamos a luchar contra el contrabando, estamos perdidos. Nosotros tenemos que generar al interior del Estado, la reactivación económica debe generar una mayor producción boliviana. Y la única forma, en un primer momento yo cerraría las fronteras, pero no nos sirve cerrar las fronteras porque nos matamos los otros mercados. Pero sí nos puede servir, sin llegar al dumping, generar un incremento en los costos de los productos importados. Entonces, si subimos el costo de los productos importados, nosotros los bolivianos siempre hemos hecho economía de guerra. Siempre estamos en la diferencia de 50 centavos. Entonces, sí podrá ser posible la adquisición de producto boliviano y el incremento de la producción boliviana. Tenemos que impulsar, si nosotros no impulsamos el compre boliviano, entonces nos estamos haciendo el harakiri. No sirven los pequeños emprendimientos. No sirve vender 20 barbijos. La misma persona que produce 20 barbijos debe producir 200, porque 200 le va a dar ganancia, le va a dar posibilidad de sobrevivencia y le va a dar la posibilidad de crecer. Y es ahí, en el tema de acceso de mercados y de financiamiento, donde tenemos que dar las mayores ventajas a los pequeños emprendimientos, porque hay que consolidarlos. No podemos dejar que el pequeño emprendimiento se vuelva una actividad temporal, que dure lo que pueda durar la posibilidad de hacer viable un producto, que se pone de moda. Y si hoy acabamos con los barbijos, hoy se declara el fin del coronavirus, chao barbijos. Todo lo que hemos producido, es decir, el pequeño emprendimiento no puede estar sujeto a eso. Tiene que estar sujeto sostenido con políticas económicas que puedan generar no solamente créditos blandos, sino que puedan generar, ¿no es cierto?, un apoyo productivo. Y tampoco para hacer un pequeño emprendimiento y demás, y todos los otros insumos que compramos estamos pagando impuesto. Entonces hay que generar que si hay una planificación de estos pequeños emprendimientos, estos hay que posibilitarlos también con los insumos, con la parte de lo que corresponde para generar un producto final, entonces que sean de costo accesible, que posibiliten acciones concretas para desarrollar. Entonces, nosotros sí nos estamos comprometiendo a eso, porque además comprendemos que es la base económica del país. Entre lo poco y lo poco que se va haciendo la cadena más fuerte, no solamente para el sistema productivo, sino para la distribución de la riqueza en el país. Muy bien. Con relación al desarrollo que tú propones en el sector productivo, hoy conocemos que estamos en una economía del conocimiento a nivel global y Bolivia se encuentra muchos años atrás
de poder llegar a esto. ¿Cuál es el nuevo modelo económico que tú planteas para Bolivia? Ya que tenemos una población que se basa en el sector productivo, de explotación y de generación de valor agregado de productos y servicios, conociendo que Bolivia brinda el valor agregado más bajo a nivel Latinoamérica y que, bueno, ahora las nuevas tendencias están hacia el desarrollo de nuevos negocios. ¿Cuál es tu opinión y cuál es este modelo de negocio modelo económico que tú planteas? Mira, hablar de un modelo económico es hablar de que si vamos a ser liberales, no liberales, si vamos a ser populistas o no, qué tipo de modelo vamos a implementar. Yo prefiero utilizar una categoría diferente. Los modelos económicos deben establecerse en función de las realidades sociales, de la idiosincrasia productiva de cada país. Y nosotros necesitamos enfrentar esta dinámica desde una perspectiva realista, desde una opción no construida desde la esperanza o desde las recetas de afuera, sino desde la realidad nacional. Por eso, planteamos en este caso un proyecto bolivianista. Es decir, es cierto que el tema del conocimiento no solamente es fundamental, es fundante de la posibilidad de desarrollo para generar una potencialidad productiva en un país de manera sostenible. Nosotros estamos planteando en ese sentido no solamente la educación, no solamente formar desde pequeños, sino generar y apuntalar los talentos de los bolivianos. Si nosotros no vamos a ir hacia una agenda humana, hacia una agenda igualitaria, con estos parámetros de inclusión, hemos visto que este tema del conocimiento, en este momento nosotros tenemos una mediterraneidad intelectual. No estamos viendo el mundo. No vemos el mundo si no salimos de Bolivia. Estamos en las redes, en las redes desde otra perspectiva. El COVID nos ha despertado a la sociedad entera. Pero nos ha dicho lo siguiente, el conocimiento no es igualitario. El conocimiento no es liberador, porque en Bolivia hemos tenido un adoctrinamiento permanente a través de las escuelas, cuando la educación debe ser liberadora, debe apuntar a la innovación. Pero no hemos tenido eso. Y si miramos el campo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la inclusión social por la que hemos peleado, se dice, ¿no? De manera artificial todo este tiempo, no es real. Y ahora se nos viene un nuevo tipo de inclusión, la inclusión digital. El conocimiento no puede ser para un sector, debe ser para todos. Y la educación nos ha mostrado la desesperación y la improvisación en este gobierno que ha tenido que clausurar el año escolar, al día siguiente ha salido un organismo internacional y hemos hecho un papelón internacional. Porque no somos capaces de reconocer que el sistema de conocimiento no empieza solamente en el tema de la escuela, empieza en el vientre materno, porque hay que tener las condiciones y la desnutrición del más del 28% solo de condición moderada en los pueblos indígenas, es enorme. Tenemos el primer lugar en América Latina de hambre, es decir, de población subalimentada. Entonces, si no estamos generando una política de Estado con visión integral, y yo me atrevo a decir en esto, que con visión materna, porque solamente las madres nos ocupamos de los hijos y los hacemos comer y queremos que desarrollen su inteligencia, sus talentos, no va a funcionar. Entonces, el tema de la productividad no viene solamente por hacer un zapato, por desarrollar, estamos desarrollando el talento, no la frustración.
Ojo, ese es un problema de la producción. Vamos a formarnos, queremos ir a una universidad a estudiar para medicina, pero ahora estamos haciendo panetones. ¿Por qué? Porque no tenemos ni las oportunidades para desarrollarnos en eso que elegimos y tenemos que improvisar. Y entonces estamos promoviendo un parámetro agregado de frustración. Ahora, ciertamente nosotros tenemos el menor valor agregado como productos, con productos finales, porque la mayor parte de nuestra matriz productiva es cocalera o contrabandera. Y además, porque lo poco que tenemos de minería, ¿no? en la importancia que se dice es el segundo producto, yo sigo pensando que el segundo producto de Bolivia más importante es su gente que exportamos afuera, en condición de migrante. Pero en el tema minero, por ejemplo, estamos sacando concentrados y no estamos desagregando, no estamos generando la industrialización. Estamos vendiendo de a pedazos nuestro país y no estamos haciendo nada por nuestra gente. Lo que ingresa no beneficia a la gente. Lo que ingresa beneficia al gobierno, al gobernante de turno, a su bolsillo, a su cúpula, ¿no? Como hemos estado viviendo en los últimos tiempos, pero no a la gente. Entonces, las condiciones de productividad tienen que estar equilibradas con una política de Estado y su modelo tiene que estar de acuerdo con la realidad nacional. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Roxana Pérez del Castillo para que haga dos preguntas y ahí podamos ver un video que nuestras emprendedoras y empresarias han preparado para usted. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente es interesante la perspectiva y la proyección, el lineamiento que están planteando, sin duda alguna. Y hay algunos parámetros que, como le decía Mónica, se reflejan dentro de la agenda de reactivación económica con visión de género como brechas y brechas coincidentes en todos los sectores productivos, pero también de servicios. En ese sentido, uno de estos parámetros es justamente la necesidad de tener incentivos tributarios que permitan, uno, promover la formalidad y dos, que también incentiven más bien la creación de nuevos emprendimientos y empresas que justamente van a promover, perdón la redundancia, la reactivación económica que se necesita, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. En ese sentido, usted ha hablado de, por ejemplo, de 60,000 emprendimientos que se han cerrado el 2007, la mayoría conducida por mujeres, que los migrantes son en su mayoría mujeres y demás. ¿Cuál es la política pública específica que su gobierno está planteando para, uno, flexibilizar la norma laboral y dos, promover incentivos tributarios? ¿Cómo lo van a diferenciar? Usted hablaba de incentivos tributarios para los actores económicos con visión de género o que son liderizados por mujeres. ¿Cómo pretende hacer esta diferenciación? ¿Cuál es la propuesta específica que está planteando? Bueno, en el tema de la regulación, debo decirle que no hay posibilidad de hacer una diferenciación, ¿sí? Sino porque todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces aquí no voy a hacer demagogia, a mí me gusta decir la verdad, las cosas como son, ¿no? Sin embargo, sabemos que podemos beneficiar al sector, sobre todo dirigido por mujeres, porque la mayoría de los pequeños emprendimientos son hechos por mujeres. La mayoría, ¿no? Y las medianas empresas son de creatividad, porque si hay alguien que es realmente creativa para la sobrevivencia y para esa economía de guerra, es la mujer. O nosotros hacemos, y cuando nos toca hacer la economía de la familia, va a salir adelante, porque de un mote vamos a partir a todos, igualito, ¿no ven? Entonces, en el tema impositivo, no se puede, pues, crear una regulación. El sistema tributario, el régimen tributario, necesita una verdadera revisión y reestructuración. Necesitamos corregir varios elementos ahí, entre ellos el tema de lo impositivo. No puede cargarse a aquello que está emprendiéndose impuestos de primer momento. Más al contrario,
si se verifica que está generando pequeño emprendimiento, que está iniciando en su pequeño emprendimiento, hay que coadyuvar fundamentalmente con los incentivos de cero arancel en determinados productos o insumos que necesita para su producto final. Pero también hay que incentivar que estos pequeños emprendimientos, para lograr el incentivo impositivo y el incentivo económico nacional, debe utilizar producto nacional. Es decir, el producto base para el producto final con valor agregado debe ser nacional. Tiene que generarse un andamiaje que sea como una cadena, un eslabón, un eslabón, un eslabón, que tiene que llegar hasta el final de la ruta de manera en el que todos ganen. Ahora, esto necesita de una política comprometida, no solamente con el establecimiento de una regulación, sino fundamentalmente con comprometerse con el sistema productivo nacional. Independientemente de la visión de género o no, porque es una visión productiva nacional. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esto? Es además con el perfeccionamiento de las habilidades de las mujeres. Es generando también grupos o asociaciones que puedan, con un determinado incentivo económico o incentivo desde lo impositivo, porque así nosotros hemos planteado que vamos a invertir en el tema de la mujer, porque la mujer es una inversión en este momento para generar el producto final del desarrollo boliviano en adelante, para estas condiciones de equidad, para estas condiciones de igualdad, para ya no desarrollar un producto de administración de la desigualdad y el sometimiento, sino de la libertad. ¿Qué es lo importante para que la mujer pueda producir? ¿Por qué producimos las mujeres? ¿Por qué trabajamos las mujeres? ¿Por qué necesitamos que el gobierno o el Estado nos coadyuve a nuestro crecimiento? Porque también somos sujetos que necesitamos una independencia económica, no solamente para tomar decisiones, sino también para producir desarrollo. Entonces, en esa lógica es en la que nosotros estamos en este momento apuntando a un desarrollo productivo que tenga, porque no me equivoco y no es porque yo sea mujer que digo que nosotras vamos a ser el fundamento de la nueva reactivación económica en el país. Precisamente porque nosotras estamos siendo el andamiaje productivo. En este momento estamos sosteniendo las mujeres gran parte de los hogares donde los hombres han perdido el trabajo y donde no se tiene la posibilidad de conseguir. Entonces, todo esto tiene que tener un incentivo y hay que crear un bono de eficiencia para la creación de emprendimiento productivo para las mujeres, para incentivarlas, para promover su capacitación, su talento. De otra forma no va a funcionar esto. No funciona solamente porque hagamos un determinado producto con toda la ilusión y con todo el compromiso y generemos una pequeña empresa. No. Esto pasa por perfeccionar las capacidades para mejorar las condiciones de productividad y para mejorar las condiciones de crecimiento económico de ese pequeño emprendimiento y su transformación en algo superior, en algo más grande. Entonces, esto tiene que venir no solamente de la buena voluntad del gobierno, sino esa buena voluntad tiene que traducirse en regulaciones que beneficien y también en temas de resguardo, de apoyo, sobre todo impositivo. Y esto lo vamos a hacer nosotros generando el descuento con los impuestos sobre todo de los impuestos nacionales. Vamos a hacer el descuento del IVA en este caso para promover que su producto pueda tener condiciones de competitividad a nivel internacional, no solo nacional. Muchísimas gracias. Y ya así para cerrar la pregunta tributaria, quisiera preguntarle qué opina de incluir dentro del régimen simplificado a los sectores de servicios.
existe una Bueno, discriminación con este sector. esta es una de las, bueno, se dice que es una discriminación, se dice por otra parte que no. Esta es esta realidad que estamos viviendo ya no es la Bolivia de ayer. La Bolivia que estamos viviendo es una Bolivia pandémica, es una Bolivia de muchos aprendizajes sociales y humanos y fundamentalmente económicos. El régimen tributario tiene demasiadas deficiencias, corresponde a la Bolivia de ayer. Necesitamos revisar el tema impositivo y sentarnos todos a discutir este tema, no desde el tema de si corresponde o no, sino si en este momento es viable o no, y si aporta o no en la dinámica de un constructo de una nueva regulación tributaria, de un nuevo régimen impositivo para el país. En este momento, decirle si sería discriminador o no, sería faltar a una realidad, sería demagógico. No lo voy a hacer. Nosotros necesitamos revisar nuestra nueva realidad, revisar hasta dónde y cómo y cuánto necesitamos modificar o crear una nueva regulación tributaria que pueda beneficiar no solamente al gobierno, al Estado como tal, para generar una agenda social de desarrollo económico, sino también fundamentalmente a todos los sectores involucrados en el sistema productivo nacional. Muchísimas gracias, querida candidata. A continuación, le pido, por favor, a la administración que pueda pasar la pregunta promovida por una de las afiliadas del comité. Gracias, muy amable. Siendo Bolivia uno de los países con mayor diversidad cultural y siendo precisamente esta riqueza de su patrimonio cultural la materia prima para la industria turística de nuestro país, ¿cómo planea usted resolver la crisis institucional, cultural por la que estamos pasando, que se ha dado a raíz del cierre del Ministerio de Culturas? Bueno, el tema del Ministerio de Culturas, su cierre o su creación, no significa la resolución de los problemas culturales o de la diversidad. La riqueza de la diversidad de nuestro país es fundamental, pero un ministerio no resuelve estos problemas de la diversidad, no resuelve estos problemas de la desigualdad. Son políticas de Estado que atiendan, que se generen en función de un código de igualdad, de equidad que puede generar. Y cuando digo código, no estoy diciendo una regulación, estoy diciendo específicamente un código de conducta social, un comportamiento humano que reconozca en el otro a su igual. Por eso, hablar de mujeres urbanas y mujeres rurales en este momento me parece muy impropio. Somos mujeres. Con condiciones de ventaja o desventaja de donde vivamos, tal vez. En este momento, para resolver los problemas culturales que podamos tener o de identidad, de constructo identitario, estos pasan por resolver los primeros problemas. Uno, del tema de salud, de educación, porque en la medida en que nosotros no resolvamos en la medida que no resolvamos estos problemas, no tiene sentido que estemos reclamando un rol para la mujer. No tiene sentido que enarbolemos una lucha para la mujer, porque si a nosotras no nos preocupa el tema de la desnutrición en más del 28% a nivel de las comunidades indígenas, que afectan a las mujeres, que afectan en su proceso de crecimiento, de gestación y de desarrollo productivo, ¿no es cierto?, de desarrollo humano como mujeres, no tiene sentido ninguna lucha. Por eso es importante que el tema de la diversidad cultural no sea un encriptamiento únicamente desde una perspectiva ideológica que deforma la necesidad de atender todas las dimensiones de desarrollo de la mujer.
Este es uno de los primeros elementos. Y este es una de las primeras, de unos primeros temas que nosotros tenemos en la agenda de la mujer, que planteamos en el marco para resolverse en el marco de una política de Estado desde el Ministerio de la Mujer. Muchísimas gracias. A continuación, te cedo la palabra, Mónica, para ya ir cerrando esta última ronda de preguntas. Excelente. Querida María de la Cruz, hoy debemos pensar en que la mujer también está en los diferentes niveles de creación y desarrollo de empresas. No solo somos emprendedoras, ¿no? No solo somos emprendedoras, somos micro, ¿no? Pequeñas, y hay un porcentaje que está en la mediana, con capital de inversión bastante interesante. Entonces, sin embargo, nosotros como comité, ¿no? Sabemos que cada uno de los estadios pues necesitan diversas herramientas y tienen diferente dinámica. ¿Cuál es tu propuesta con relación a acceso a mercados para aquellas mujeres que se encuentran en la pequeña y mediana empresa con ya generación de productos con valor agregado y una oferta exportable? Bueno, nosotros vamos a crear los vínculos comerciales, los vamos a consolidar y los vamos a fortalecer a través de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, en las cuales ya tenemos aranceles ventajosos. También vamos a mejorar las condiciones con el Mercosur. Tenemos también los temas comerciales con el mundo entero, es decir, con terceros estados que no corresponden ni a la Comunidad Andina ni al Mercosur, pero bajo el paraguas que nos plantea, nos promueve en condiciones de ventaja el Tratado de Montevideo, es decir, a través de la Asociación Latinoamericana de Integración. Creemos que el tema de la economía, de los productos, sobre todo exportables, son fundamentales, pero hay que darles condición de ventaja. Y la única condición de ventaja que tenemos es generar mejores precios, es decir, que los nuestros sean productos que puedan tener ventaja en los otros mercados. No solamente es generar, vamos a aperturarles el mercado, ¿sí? Si no, no sirve, porque precisamente esta cadena productiva que estamos desarrollando, desde el pequeño emprendimiento hasta la empresa más grande, dirigida, creada por mujeres, ¿no es cierto? Tiene que haber pues ahí un AINI. Las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias deben utilizar productos de mujeres. Y es en eso que vamos a generar y gestar una cadena interesante, contundente, y esta tiene que generarse, tiene que exportarse a través de los mejores precios que podamos obtener como Estado. Tenemos que hacer uso pues de nuestros embajadores. Nuestros embajadores hasta hoy día leen el periódico. Tenemos legaciones diplomáticas donde no hacen nada y son los que tienen que empezar a diagnosticar qué necesita ese país de producto, qué podemos venderle a ese país con ventaja. Y entonces esos son los vínculos que tenemos que fortalecer para sacar nuestros productos, para promover productos con valor agregado, porque esos productos que nosotros saquemos con marca Bolivia generan retorno económico, generan sostenibilidad laboral, generan futuro. Entonces, un futuro sostenible. Es eso lo que queremos hacer, lo que no se ha hecho hasta ahora. Las legaciones diplomáticas están atendiendo con sellitos la legalización de los documentos, están ocupando de eso, pero no se están ocupando de promover el producto boliviano, de articular las cámaras binacionales, de articular las cámaras multinacionales, donde nosotros podemos no solamente pues mostrar en ferias internacionales nuestros productos, sino en realmente tener una embajada que promueva toda la producción nacional boliviana. Eso nos estamos comprometiendo, eso es lo que queremos hacer, porque es de la garantía no solamente de mayor productividad, sino también de condiciones de calidad, de condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las trabajadoras, de las empresarias, de los emprendedores y del pueblo boliviano en general.
Ok, un reto bastante grande. Como, como tú sabes, realmente es un desafío bastante grande poder promover estos proyectos que tú planteas o estas propuestas que tú planteas. El sector turístico ha sido muy apaleado durante esta pandemia, ¿no? Es uno de los primeros sectores el cual se trabaja de forma transversal a todas las otras actividades económicas. Yo desearía saber qué incentivos usted dará para que Bolivia sea un destino turístico y así poder reactivar este sector. Bueno, primero que nada hay que cambiar la mentalidad en el mundo. Hay que mostrar que Bolivia es no solamente La Paz, una ciudad maravillosa, no, Bolivia es un país único, único en el mundo entero. Tenemos que quitarnos la lacra de narcoestado. Y eso no es fácil. No ha de ser fácil. Pero debemos rescatar nuestra dignidad, nuestro orgullo y sobre todo esto que nos convierte en un país único. Tenemos mucha historia por compartirle al mundo, mucha diversidad ecológica, mucha belleza natural que inducir a su conocimiento. Y esto que tú has dicho me parece muy importante. El tema del turismo, además necesita incorporarse en las universidades, sobre todo en el tema del derecho. El derecho turístico, el derecho de conservación de patrimonio cultural, es una de las bases que deberíamos enseñar en las universidades, no solamente para generar las condiciones regulatorias, sino además para promover el tema. Además, el tema turístico es ¿cómo se dice? Es la industria sin chimenea. Es la industria que promueve la no contaminación y promueve la alegría, que promueve porque estamos exportando nuestro país. La gente está viniendo a asumir un país, una cultura, una tradición. Tenemos mucho que exportar en eso. La cultura es la expresión del corazón, es la expresión de la libertad, es la expresión de la voluntad, del espíritu de un pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros no debiéramos? Claro, tenemos que vender el mejor paquete del mundo, lo tenemos los bolivianos. Tú vas a Pando, a Beni y ves realmente algo increíble. Estás en La Paz, nuestro Illimani y todas las ciudades maravillosas, el Titicaca. Solo mencióname una ciudad que no tenga algo maravilloso que contar, que mostrar, que exponer, como para enseñar el espíritu valiente del pueblo boliviano. Entonces, el espíritu emprendedor, creador del pueblo boliviano. Estamos en casi todas partes del mundo, ¿no? Porque creemos, estamos trabajando, estamos aportando y desarrollando otras industrias y no estamos generando las oportunidades. Y el tema del turismo realmente es fundamental porque no solamente es mostrar un paisaje, estamos desarrollando hotelería, estamos desarrollando productos, el tema de las vestimentas con alpaca, etcétera. Es decir, es una cadena que desarrolla diversificación. Entonces, esto es lo importante. El turismo no es solo ver la historia, es vestirse con la historia. Ya estamos en la última ronda de preguntas, querida María de la Cruz. Voy a pasar a Roxana Pérez del Castillo para que puedan hacer las dos últimas intervenciones. Muchísimas gracias, querida Mónica. La primera pregunta de estas últimas dos es relacionada a un precepto que escuché que mencionó la candidata respecto a que se debería tener una mirada de madre, porque solamente las madres son las que cuidan a sus hijos y a su entorno. Mencionar que esta es una de las brechas preexistentes justamente a el desarrollo pleno de los emprendimientos y las empresas, y no solamente de los emprendimientos y las empresas, sino de cualquier trabajo en general, puesto que en nuestro país y en la región en general no existe la corresponsabilidad del trabajo de los cuidados. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el planteamiento que tiene su programa de gobierno respecto a la democratización del trabajo de los cuidados? Esto es esencial para poder promover el desarrollo de los emprendimientos y las empresas de mujeres. ¿De los cuidados en qué sentido, Roxana? La democratización del trabajo de los cuidados en general.
Bueno, el tema de los cuidados. Históricamente se ha Perdón, Sí, históricamente se ha delegado la responsabilidad de los cuidados, del trabajo de los cuidados sobre los hombros de las mujeres. Es sí. una responsabilidad que ha sido atribuida socioculturalmente a las mujeres. En ese sentido, las mujeres hacen muchas veces una triple jornada. Y cuando hablo de mujeres, me duele mucho decirles esto, pero me refiero a niñas desde 8 años trabajando en el cuidado, ¿no es cierto? Que implica que obviamente mientras crecen tienen mayor responsabilidad y no es solamente de los hijos, de las hijas, sino de las personas de la tercera edad y de las personas con capacidades diferentes. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento de su plan de gobierno para generar una democratización de los cuidados que a su vez se cuenta con investigaciones muy importantes que determinan que eso incide en el desarrollo del país y por supuesto en la pobreza? Bueno, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted dejaría de cuidar a su madre? Mm, Muchas gracias No, por la pregunta. Yo yo le dejaría de pregunto. cuidar a mi madre si es que mis hermanos también la cuidan, porque no sería su única hija. Y creo que es una labor del Estado el disrumpir esos conceptos que piensan que las únicas que tienen el trabajo y el deber y la responsabilidad de cargar con la tarea de los cuidados somos las mujeres. Sí, Como le digo, hay investigaciones científicamente comprobadas que determinan que esta es una brecha importantísima, no solamente en el desarrollo de emprendimientos y empresas, sino en el desarrollo integral de las mujeres y que a su vez tiene un impacto directo sobre el desarrollo de un país, ¿no? Generando mayor pobreza justamente por delegar exclusivamente esta labor del trabajo de los cuidados sobre las mujeres cuando debería ser una corresponsabilidad. Y no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre el sector privado y el Estado. sí, me parece muy interesante esta pregunta que me haces. Por eso te he preguntado y te he repreguntado yo. Primero, porque voy a hablar desde mi experiencia personal y desde lo que conozco con la experiencia colateral. El tipo de cuidados, sobre todo a los nuestros, te decía, sí, los hermanos tienen que hacerse cargo. En mi caso, nos hicimos cargo los tres de cuidar a mi padre hasta que él se fue. Tenía mi nana que me había cuidado y criado y yo asumí su cuidado hasta que ella se murió en mis brazos. El tema del cuidado no creo que sea un tema de democratización. Es un tema de responsabilidad que debe uno inducirse a nivel familiar. El cuidar del padre, de la abuela, de la madre, es un tema que viene desde el corazón. Pero cuando se tienen niños a los que se inducen al cuidado, porque las mujeres tenemos que trabajar, es generalmente en familias donde las mujeres somos la cabeza de hogar. Como en mi caso, que soy una madre sola. He tenido que criar mi hijo. Tal vez si hubiera tenido otra hija, hubiera dicho, ayúdame, porque tenemos que salir. Y ese es un momento muy duro, porque estamos hablando de familias donde no hay otra persona. No hay otra persona que pueda ayudar al cuidado. Y entonces tenemos que recurrir, probablemente, lo digo tenemos porque somos mujeres y porque hay muchas mujeres como nosotras que probablemente están en condiciones de mucha mayor desventaja que nosotras y que tienen que recurrir a eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros democratizar? ¿Cuáles serían las medidas para democratizar para que la mujer pueda hacer o emprender su desarrollo? Educando a la mujer, educando a la sociedad, no hay otra. Pero además los parámetros de cuidado están en los asilos, en el caso de los mayores, ¿no? Y los asilos
que tenemos o las casas de reposo no tienen las condiciones suficientes para generar muchas veces un cuidado. En este tema hay que ser profundamente autocríticos y hay que ser también profundamente humanos. Los gobiernos deben responder al abandono de que son objetos los adultos mayores, porque no tienen una persona que los cuide, y entonces los llevan al asilo o a una casa de reposo. Y el tema en los hogares es mucho más complicado, porque aquellos que no tienen los fondos para una casa de reposo privado, van y los dejan sentados en la puerta de un asilo público, de caridad. Pero ¿cómo hacemos nosotros para gestionar las posibilidades y las capacidades de la mujer para que podamos, en este caso, desarrollar un emprendimiento? Muchas veces ese emprendimiento es parte de toda la familia. Y la distribución de los roles en la familia viene a partir de eso. Entonces, es comprendiendo eso, que el tema de, por ejemplo, el bono Juana Azurduy no ayuda, porque es temporal. Nosotros debemos promover un bono para la mujer que se queda en su casa, porque está educando la patria del futuro. Y tenemos que promoverle que si se va a quedar en su casa y va a poder ayudar a crear esa patria del mañana, tiene que tener un sustento. Si tú ves, las calles están llenas de alguien que vende, que tiene en su kepi la guagua, en la otra mano el otro, y su carrito jalando, ya sea de pollito frito o de jugo de naranja. ¿Qué estamos haciendo por ellas? O están tendiendo un trapito en el piso y vendiendo 2 limones. ¿Qué estamos haciendo por esa gente? No se trata solo del cuidado de una persona a la otra. Ciertamente, y en eso reconozco el valor de tu pregunta. ¿Cómo cuidamos como Estado a nuestra familia? La mayor parte de las familias bolivianas son disfuncionales. Y gran parte de ellas, las mujeres, somos jefas de familia. O porque el hombre ha abandonado, o porque en mi caso ha muerto. Y entonces hemos empezado esta vida de una forma abrupta, con desventajas más que ventajas. Tenemos que crear en la mujer ese espíritu de que tiene que dejar de ser objeto. No puede unirse a un hombre y permanecer con él solo por sobrevivir. Por eso es importante las condiciones de ventaja. Y cuando hablamos del cuidado que se debe democratizar, por eso te decía, ¿cómo podemos democratizar si somos solas? Si toda nuestra sobrevivencia se basa sobre cómo hacemos una economía de guerra, cómo hacemos alcanzar esto, cómo producimos algo, qué podemos vender, y muchas veces se ha vendido la dignidad para dar de comer al hijo. Entonces, cuando hablamos de esa democratización, ciertamente debiéramos hablar de un compromiso de país. Por eso estoy hablando de un proyecto de país. Porque no es suficiente solamente decir, vamos a dar este incentivo. No. Hay que generar una cultura del cuidado. Entonces, cuando nosotros generemos una cultura del cuidado humanitario, va a ser democrático. Porque hombres y mujeres van a comprometerse. No es solamente decir somos 10 hijos y uno tiene que estar cada día. Yo he vivido eso en mi familia, en mi abuela. Le hemos cuidado los nietos por turnos y las han cuidado las hijas por turnos. Entonces, cada uno tenía su rol. Eso es una democratización del amor, tal vez. Pero ¿cómo encauzamos esto? Yo pienso que es a través de dar un bono, el bono que debe estar sostenido. Mientras la mujer esté en su casa y cuide, si no hay otro,
porque no se puede salir a la calle a pasar desventura. Hay que generar la posibilidad de sobrevivencia de esa madre que está cuidando a sus hijos. Pero además hay que darle el incentivo para que crea un pequeño emprendimiento. A eso nosotros estamos apuntando con una agenda de la mujer, porque hay una agenda pendiente de pobreza. Y si la mujer no puede salir y no puede desarrollarse, no puede educarse, va a seguir siendo pobre, va a seguir siendo maltratada, va a seguir siendo un objeto. Nuestra política de Estado es la mujer sujeto. Y desde la mujer sujeto, que es protagonista de la transformación social de Bolivia, entonces hay un nuevo entorno, hay una nueva posibilidad de gestionar realmente crecimiento con equidad. Muchísimas gracias. Coincido con que es necesario brindar la educación, sobre todo cuando se van a construir políticas públicas para abordar esta problemática que es muchísimo más compleja. Sí, algunos puntos que creo importantes resaltarlos, y es que desde el comité consideramos que la maternidad no debería ser un estado civil. Si está soltera, casada, viuda, divorciada, no debería trascender, digamos, en una maternidad. Uno es madre, simplemente. Otro tema que consideramos es que no existen hogares disfuncionales más allá de los violentos. Todos los otros hogares se conforman con lazos y vínculos de amor y deben ser reconocidos y contar con igualdad del ejercicio de sus derechos. Dicho eso, y ya que, como usted bien mencionaba, es importante el invertir en las mujeres y en invertir en estas problemáticas, que en realidad cuando uno habla de género, no habla solamente de mujeres, no es una temática binaria, sino habla de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran las mujeres. En ese sentido, sabemos que no hay política pública, no hay norma, no hay voluntad que pueda operativizarse, mejor dicho, sin recursos. ¿Cuánto es el presupuesto que su programa de gobierno está planteando destinar a la temática de género en todo su alcance, en toda su dimensión? Bueno, hay varias cosas que se deben plantear cuando uno dice cuánto se va a dar. ¿Cuánto se va a dar y de qué forma? El tema de género no viene por género. Viene incluido en el tema de la salud, viene incluido en el tema de la educación, viene incluido en el tema de la promoción de la productividad, viene incluido porque es una mirada completa, integral. Entonces, en todas esas áreas tiene su función, tiene su rol, tiene su necesidad y entonces tiene su presupuesto. Decirle a usted que voy a dar 10% del PIB, 5% del PIB, es demagógico. Se va a dar en razón de la salud, en razón de la educación, en razón de la productividad. De repente lo que yo puedo decirle es poco o es mucho. Y eso es inadecuado. Como planteamiento serio, sería simplemente una especulación. Y no creo que una política de Estado deba obedecer a la especulación. Así que si me disculpa, no voy a darle un porcentaje, porque no creo que deba ser exclusivamente un porcentaje en este sentido, sino que tiene que ir distribuido en todas aquellas políticas de Estado que vamos a generar. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, con esto creo que ya vamos finalizando este conversatorio. Ha sido muy interesante escucharla y a través de usted al plan de gobierno que está representando, entender el alcance y la incidencia en género del mismo y por supuesto cumplir una de las finalidades que tiene el Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia, que es la incidencia en espacios de decisión y poder promover espacios como el presente que permitan una cooperación y coordinación futura para la co-construcción de políticas públicas en torno a esta gran temática que
desde nosotros se puntualiza a través de la autonomía o el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. En este sentido, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Seguramente ya le vamos a estar tocando las puertas después del proceso electoral que tenemos en curso. Agradecer a todas y a todos los que nos han estado siguiendo y viendo, y decirles que prontamente se vienen nuevos conversatorios con todos los candidatos que aún nos quedan por entrevistar, y también comentarles que esto es con la finalidad de que se pueda informar, se tenga un voto informado. Mónica, no sé si tú quieres decir algunas palabras ya para el cierre. Bueno, agradecerle a María de la Cruz Vallá por brindarnos su tiempo el día de hoy, y como el Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia, siempre vamos a impulsar el tema de acceso a financiamiento, acceso a mercados y redes empresariales, el tema de mejorar las condiciones impositivas y laborales, y, ¿por qué no?, las mujeres que nos encontramos desarrollando nuestras actividades productivas y de emprendimiento, apoyar al tema de la democratización del trabajo del cuidado, que es una tarea de gobierno, es una tarea de sociedad y es una tarea dentro de las familias, rompiendo los roles de género, pues que en este tiempo se nos ha venido brindando, el cual limita el desarrollo de nuestros negocios. No vamos a dejar de lado, pues, este tipo de aspectos. Vamos a seguir rompiendo roles y paradigmas dentro de Bolivia para que mujeres emprendedoras y empresarias puedan desarrollar su actividad. Querida María de la Cruz, muchas gracias por tu tiempo y por el interés de brindar tu plan y tu proyecto de gobierno a nuestro sector. Con esto me despido. Muchas gracias, María, y un saludo a todos los que nos están viendo esta noche y, bueno, entre la semana. Muchas gracias. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, y decirles simplemente que si las mujeres creemos en las mujeres, entonces ganaremos el 18 de octubre. Y que si no hemos asumido nuestro rol y solamente es discurso, entonces no habremos logrado nada el 18 de octubre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.